Hola, ¿cómo están? A 10 años de la masacre de Odesa, cuando los radicales ultranacionalistas partidarios de ese poder golpista de Kiev quemaban vivas a varias decenas de activistas anti-Maidán en la casa de los sindicatos de esa ciudad. Desnazificar parece una de las palabras más básicas, pero tiene connotaciones geopolíticas y hoy lo vamos a analizar en esos distintos escenarios. Inicia el mapa. Bienvenidos. ¿Qué sucedió hace 10 años en Odesa? Lo reflejamos en nuestro mapa. Odesa, una escalada nazi de Ucrania. Desplegamos nuestro mapa mundi, lo ubicamos también de color rojo. Esta es una provincia en el sureste de Ucrania que abarca 162.4 kilómetros cuadrados. Podemos apreciar también que es un territorio bañado por aguas del Mar Negro, una posición además estratégica que abre las puertas al mercado internacional de Euroasia. La ciudad portuaria de Odesa es la tercera mayor ucraniana después de Kiev, alberga la base principal de las Fuerzas Armadas Navales ucranianas y está el puerto de carga más grande de ese país, lo que se relaciona también con el comercio de cereales y los productos de exportación más importantes de Ucrania, identificado en nuestro mapa de color amarillo, por cierto. El 2 de mayo del año 2014, a consecuencia del golpe de Estado al gobierno prorruso en Ucrania y una serie de disturbios europeístas, ultranacionalistas y neofascistas, por cierto, que estaban desarrollándose en ese país conocidos como el Euromaidán. Se generaba una tragedia en Odesa que hoy en día todavía reclama responsables. Al caer la tarde comenzaron enfrentamientos entre los ultra de Kharkov y Odesa, los participantes del Euromaidán y los activistas del anti-Maidán. Estos últimos prorrusos se refugiaron en la casa de los sindicatos. Los nacionalistas ucranianos empezaron a lanzarles bombas Molotov, lo que provocó un incendio. Lo vemos ahí reflejado en esas fotografías. Las personas que intentaron escapar fueron golpeadas con bates hasta provocar su muerte, es decir, los asesinaron a golpes. El resultado de esa agresión a mansalva, según data oficial, fue de 48 personas y más de 250 heridos. De esto y más vamos a conversar con un experto en materia de geopolítica. El profesor José Antonio Egido nos acompaña en directo. Profesor, qué gusto tenerlo nuevamente en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Muchas gracias, Tatiana. 10 años después, gracias por recordar esta masacre tan significativa. Profesor, es importante no solamente recordar, sino también entender que detrás de todo esto hay un trasfondo. ¿Será quizás esta la razón por la que Rusia decide no solamente rescatar a estos ciudadanos que viven en esta región del Donbass? Porque están hablando de desmilitarización y de desnazificación, algo que Occidente decía ni existe ni se puede dar. Pero este es un vivo reflejo de esta situación, de lo que vivimos actualmente. ¿Cómo entenderlo? Mire, en Odesa, hace 10 años, las fuerzas criminales nazis instaladas en el poder por un grupo de 4 golpistas. El primero era la señora Victoria Nuland, que fue la que dirigió ese golpe, la secretaria de Estado para Asuntos Europeos. Después, el embajador Joffrey de los Estados Unidos a las órdenes de Victoria Nuland. Después, el asesor personal para estos asuntos de golpes de Estado, que era su esposo, el señor Robert Kagan, y después el presidente de los Estados Unidos, que era el jefe de este grupo de golpistas, el señor Obama. Se encontraron con que había una gran respuesta de las fuerzas obreras, antifascistas, prosoviéticas, democráticas, de una gran parte de Rusia. Estas fuerzas se levantaron en Donetsk y en Lugansk con apoyo de la clase obrera y de los mineros, y también se levantaron en Odesa con el propósito de establecer un referéndum para decidir la separación de Odesa, también de Kharkov, de una Ucrania controlada por el fascismo instalado por los norteamericanos con el apoyo de todos los países de la OTAN, particularmente los británicos. Esta masacre lo que busca es aplastar el referéndum en marcha y crear las condiciones para conquistar a cañonazos las otras 2 repúblicas del Donbass, que también fueron un foco de resistencia al golpe de Estado fascista, ¿no? Odesa hoy es escenario
de grandes batallas porque ha sido tomada por la OTAN como una base de operaciones en contra del ejército de la Federación Rusa para evitar su victoria, que es casi inminente y probablemente en este año se confirme, sobre todo después de las elecciones presidenciales norteamericanas. Es decir, los norteamericanos, el gobierno norteamericano instaló en el poder mediante un golpe de Estado a los nietos políticos, claro, de las fuerzas nazis ucranianas, derrotadas por el ejército soviético, que fue ampliamente respaldado por el pueblo ucraniano, de manera que es mentira lo que dicen los nazis y los norteamericanos de que el pueblo ucraniano no goza de plena libertad nacional. La libertad nacional la alcanzó en 1945 derrotando a este pequeño grupo de ucranianos nazis que fueron protegidos en Estados Unidos, y sus nietos políticos, el grupo Pravi Sector, el grupo Svoboda y otros nombres de las bandas criminales, que no eran unas bandas que solamente se practicaban el terror en la calle, matando inocentes y quemándolos vivos en la casa soviética de los sindicatos, algo muy significativo, sino que estaban en el poder presidencial, en el poder gubernamental, en el poder de las Fuerzas Armadas, de los centros de seguridad. El ejército no estaba reformateado, y por eso reformateado como lo fue después por los británicos y los norteamericanos. Fue derrotado por el ejército ucraniano, fue derrotado por la resistencia del Donbass y del Donetsk. Rusia de Putin en aquel momento no quiso intervenir porque sabía que eso iba a ser lo que es hoy, una posibilidad muy cercana de un conflicto nuclear que acabase con la vida en la Tierra por culpa de los que han iniciado este proceso que le estoy describiendo. Por lo tanto, Putin dejó solo a los combatientes, al pueblo antifascista mayoritario que habla ruso también. Todos los ucranianos hablan ruso en realidad. Dejaron solo a este pueblo, que fue masacrado. Putin inició unas conversaciones de paz, las de Minsk I, Minsk II y Minsk III, de una manera razonable trató de buscar una solución pacífica. Los occidentales y los gobiernos ucranianos engañaron a Rusia completamente. Ninguno de los acuerdos fue respetado por la parte ucraniana con el apoyo norteamericano, porque buscaban, como le digo, preparar al ejército entrenado en los Estados Unidos y en Gran Bretaña y en Canadá para después lanzar una guerra, un asalto final contra el Donbass, que estaba previsto el año 2022, pero el año 2022 ya Rusia descartó la posibilidad de una negociación con mentirosos, con estafadores, que no querían más que una solución militar para, desde una Ucrania completamente controlada por la OTAN, lanzar otro ataque nuclear y definitivo para destruir la Federación Rusa y desmembrar la inmensa Rusia, que es el objetivo estratégico de todo este movimiento, que fue ya descrito en los años 90 del siglo XX por el principal asesor imperialista norteamericano, que es el señor Brzezinski, en su libro El Gran Tablero Mundial, luego retomado por la Rand Corporation, principal centro de consejo y de dirección ideológica y estratégica del Departamento de Defensa, es decir, de guerra de los Estados Unidos, y por el señor Wolfowitz, otro halcón ideólogo a los que lamentablemente tenemos que leer, porque no cree usted que yo hace 10 años utilicé ningún tipo de magia para saber que venía una guerra. Simplemente había leído lo que dicen los imperialistas. Es el consejo metodológico que yo recomiendo. Hay que leer a estos imperialistas porque ellos dicen, sobre todo decían en su impunidad de los años 90, lo que pretendían hacer. Y ahora lo que quieren es otra vez insistir en destruir a Rusia para saquear sus recursos naturales. Para eso utilizan como peón a la pobre y mártir Ucrania, y lo que pasa es que no le salen los planes, y quien va a ganar la guerra es Rusia, modificando de una manera radical la correlación de fuerzas a escala mundial, porque de esta guerra Rusia va a salir como el principal ejército del mundo. Lamentablemente los imperialistas solo entienden de este tipo de relación de fuerzas, pero yo creo que estamos en la puerta realmente de un cambio radical y de la creación de un mundo multipolar en el que los imperialistas tengan que reconocer que ya no pueden imponer sus planes, aunque utilicen nazis en Ucrania o terroristas en Siria o golpistas en América Latina, ¿no? Y se impondrá una era de paz. Es lo que todo el mundo pacífico y civilizado está esperando de todo corazón.
Son las posturas que nos ayudan a entender también cómo se mueven los hilos bajo esos intereses geopolíticos muy marcados, no solamente de Estados Unidos, metida la mano de Israel también en toda esta ecuación que hace a la confusión de este nuevo mundo polar. Quiero agradecerle al profesor José Antonio Ejido por habernos acompañado hoy en El Mapa. Nosotros vamos a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de la red social X en la cuenta de Viejo Topo, donde está publicando este vídeo que muestra a Lidia Spivak, una joven del Ejército Rojo, bailando y dirigiendo el tráfico frente a la puerta de Brandenburgo. Todo esto en conmemoración del Día de la Victoria. Un video que se ha convertido también en una página de la historia, dirían hoy en tiempos digitales, en una página digital de las nuevas plataformas digitales. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Entre ofrendas y desfiles se ha celebrado el 79 aniversario de la victoria del pueblo soviético sobre Alemania nazi en la Gran Guerra Patria entre 1941 y 1945. Como se conoce a esa participación de la URSS en la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Rusia esta jornada ofrecía un discurso. Desde allí aseguró: hoy vemos los intentos de distorsionar la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial. Estorba a los que están habituados a construir una política colonial basada en la hipocresía y la mentira. Ellos derriban monumentos conmemorativos y luchadores contra el nazismo. Ponen sobre el pedestal a traidores y cómplices de los nazis. Tachan la memoria del heroísmo y la nobleza de los soldados liberadores, del gran sacrificio que hicieron en nombre de la vida. Además, el mandatario ruso destacaba que Moscú hará todo para impedir una colisión global y que al mismo tiempo no dejarán que nadie, escúchese bien, dijo Putin, nadie nos amenace. Rusia ya es un poderío militar. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo Sebastián Salgado, experto en geopolítica. Hola Sebastián, qué gusto tenerte en El Mapa. Me gustaría profundizar sobre el discurso que vertía bien temprano el presidente de Rusia. Hablaba justamente de esa estrategia implementada por Estados Unidos, Europa, pero también por Israel. Distorsionar hoy con las nuevas tecnologías. Me imagino que eso se suma a la estrategia de Biden de tratar de bloquear TikTok, por ejemplo, una plataforma digital para tratar de impedir que la verdad salga a la luz. Lo que estamos viendo en el terreno también de lo que sucede en Ucrania. ¿Cómo entender este mensaje que envía además en una connotación como esta, el 79 aniversario de la victoria patria? ¿Cómo estás, Paola? Gusto en saludarte nuevamente, a vos y a toda la audiencia de Telesur. Desde acá, desde la República Argentina, solidarizándonos por este intento de censura que está intentando llevar a cabo el presidente Milei a través de la TDA, justamente para que la voz de Telesur no pueda llegar de la manera que lo estaba haciendo hasta ahora en este país. Comparto con vos de que este mensaje es muy trascendental en este momento, del primer mandatario de la Federación Rusa, porque cuando pensamos en términos históricos lo que significa el 9 de mayo, en realidad debería ser un día celebrado por la humanidad, porque si bien fue el Ejército Rojo el que derrotó definitivamente a las tropas nazis llegando hasta Berlín, tal cual la imagen que ustedes mostraban recién, es una victoria de la humanidad ante el fascismo. Y en ese sentido, cuando vemos una vez más, ¿no?, resurgir a esos grupos de la ultraderecha financiados desde Occidente, pero que operaron desde el año 2014, sobre todo desde Kiev, generando esta masacre que ustedes mencionaban también hace 10 años en la ciudad de Odessa, nos recuerda de alguna manera que esas fuerzas del fascismo siguen vigentes todavía en la mente de muchísimas personas en diferentes lugares del mundo y que eso se sigue cobrando víctimas. Por eso es importante recordarlo en este contexto histórico y ver realmente cuál es la situación en que se encuentra nuestro planeta. Sebastián, quiero proponerte para profundizar este tema, revisar juntos nuestra leyenda.
También esta jornada, el secretario general de la OTAN, de esta organización transatlántica del norte, Jens Stoltenberg, sentenciaba lo siguiente ante los medios de comunicación. La OTAN no tiene intención de involucrarse directamente en el conflicto ucraniano, decía Stoltenberg. Esto minutos después de que culminase el discurso en el marco del 79 aniversario de la victoria, del Día de la Victoria en Rusia. Sebastián, sobre esto quiero conversar contigo y de manera puntual preguntarte. Esto tiene un trasfondo. La OTAN está midiendo ahora recién los escenarios, sobre todo cuando se anuncian ejercicios con armas nucleares, tácticas, estratégicas o no estratégicas, como la denominan algunos, de manera militar. Esto tiene quizás un trasfondo en lo que se refiere al manejo de la OTAN, además en medio de un país que va a elecciones, como es Estados Unidos. Sí, evidentemente el discurso del presidente Putin hoy, cuando menciona esta situación en la que dicen de manera clara de que no están dispuestos a permitir ningún tipo de amenaza nuclear sobre su territorio y que ellos de alguna manera van a hacer los máximos esfuerzos para que el peligro nuclear no tenga un alcance mundial. Nos damos cuenta de que no hace falta estar viviendo en Europa, no hace falta estar viviendo en Rusia para ser seres humanos que podemos realmente padecer las amenazas occidentales sobre el resto del mundo. Y en ese sentido creo que sí, la OTAN ha tenido una semana vergonzosa. Recordemos que esta semana se realizó la exposición de tanques Leopards alemanes, los Abrahams de Estados Unidos, que fueron capturados por las fuerzas de la Federación Rusa en el centro de Moscú, de lo cual ellos no han querido manifestarse de ninguna manera. Por lo tanto, el discurso de Stoltenberg es absolutamente ridículo porque ellos ya están participando desde el principio de este conflicto con armamento, con financiamiento, y lo que estamos viendo es al mismo tiempo una serie de contradicciones en las que el propio presidente Macron, no terminamos de entender todavía impulsado por qué o por quién, sigue hablando de la posibilidad de enviar tropas francesas a territorio ucraniano, lo cual nos haría difícil pensar de que algo así pudiera ser planificado sin el respaldo de la propia OTAN. Por eso es importante empezar a ver toda esta serie de actores, en lo cual evidentemente la amenaza nuclear no está solamente cerniendo la sombra sobre el territorio de la Federación Rusa, sino sobre todo nuestro mundo. Esencial lo que nos comenta nuestro invitado Sebastián Salgado, que además confluye en estos últimos movimientos donde Rusia está abierta a un diálogo, pero sin renunciar, Sebastián, y con esto quiero finalizar el análisis, el hecho del surgimiento de este mundo multipolar. Los BRICS va a jugar un papel fundamental y Rusia los preside este año. Sí, evidentemente ese grupo de países han marcado una trayectoria política, económica, pero también militar, que marca una tendencia que parece no tener vuelta atrás en ningún sentido. Ya las sanciones occidentales no generan los efectos que se esperaban desde hace algún tiempo. Creo que no es casual que el presidente Díaz-Canel en este momento esté en la Federación Rusa, porque de alguna manera todos y cada uno de los países sancionados también empiezan a solidarizarse de una manera no antes vista, por el nivel de comercio que se empieza a tener y de alguna manera también por dejar de usar la moneda estadounidense. Pero hay, Paula, yo creo, un factor importante más que hace falta tener en cuenta, vinculado a los factores paramilitaristas, que vemos una vez más la participación del propio Israel tratando de aumentar la conflictividad. Lo hemos visto, como ustedes mencionaban al principio, en la ciudad de Odessa, con la participación de paramilitares israelíes que han sido fotografiados incluso en ese momento. Lo hemos visto con la participación de paramilitares israelíes en estos grupos de creación supuestamente islámicos, como puede llegar a ser el ISIS, que van tratando de atacar los procesos de pacificación en todos y cada uno de los países. Y lo hemos visto también hace pocas semanas, y hay que recordarlo porque es muy reciente, en el atentado terrorista en el Teatro de Ópera en la ciudad de Moscú, en el que
personas ametrallaron a quienes estaban ahí escuchando música, tratando de generar un conflicto interno dentro de la Federación Rusa. Por eso es importante mantener el perfil del horizonte de la geopolítica, pero ver también de qué manera, más allá de las acciones que se manifiestan desde las organizaciones internacionales, ver de qué manera el sionismo sigue operando a través de sus grupos terroristas para que estos procesos de paz no puedan seguir adelante. Quiero agradecerte como siempre, Sebastián Salgado, por compartir tu análisis con nuestros televidentes en El Mapa. Nosotros vamos a finalizar el programa revisando nuestros vectores. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Nazismo. A 10 años de la masacre de Odesa ha quedado al descubierto la necesidad de erradicar esas prácticas ultranacionalistas extremas, una realidad que avala el proceso de desnazificación y desmilitarización de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev y atajar además los riesgos de seguridad nacional que representa en la actualidad el avance de la OTAN hacia el este. Al parecer, Stoltenberg no está midiendo bien el terreno, lanzando amenazas irresponsables. 2. Occidente. Estados Unidos y sus aliados europeos han utilizado la estrategia de la profanación de la historia, así como lo hacen en la actualidad bajo el uso de plataformas digitales para tratar de posicionar narrativas distintas que hagan ver al opresor como el oprimido. Por esa razón, Biden quiere eliminar la red de TikTok para evitar que los jóvenes se informen de la realidad. Occidente ha perdido ya el timón y hasta el valor de su propia moneda, sí, el dólar. Nos estamos preguntando, ¿qué más estará dispuesto a perder? 3. BRICS. En los últimos años se ha fortalecido un sistema influyente de interacción, un eslabón clave en la arquitectura emergente de este mundo multipolar. Sí, hablamos del grupo BRICS. Rusia está ostentando la presidencia de este bloque este 2024 y con la expansión que esto va a generar, que cobra más fuerza con el impulso del país eslavo y la adhesión de 5 potencias petroleras como Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Rusia está logrando articular nexos políticos y hasta económicos con potencias en el mundo. Y en esta ocasión ha quedado por fuera Estados Unidos y Europa. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.